bueno es poder estar una vez más juntos en familia. Y qué buena canción la que estaba entonando el pastor José de solo tú eres todo para mí. Amén. Y esa es nuestra realidad. Solo Dios es nuestra prioridad. Y si no lo es, estamos en pro a que sea. Amén. En esta noche el Señor ha inquietado mi corazón en traer una palabra que ha venido trabajando en mí por años, que es la oración con revelación. Y a raíz de la palabra del pastor Jorge del discernimiento, ha venido, yo creo que a toda la iglesia, como un nuevo nivel en Dios. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón una vez más. Dile, Señor, yo quiero disponer mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, para que la palabra que va a ser sembrada en esta noche dé fruto, Señor. Espíritu Santo, enséñanos tu camino, Dios. Espíritu Santo, enséñanos a transitar la vida de una manera guiada completamente por ti, Señor. Oh Dios, ya no queremos vivir una vida sencilla, una vida liviana, sino queremos experimentar las profundidades del Evangelio de la paz. Espíritu Santo, has prometido moverte en esta noche, Jesús. Has preparado este momento, esta palabra, para que sea sembrada en buena tierra, Señor, en tierra que da fruto. Atamos y ligamos al hombre fuerte que se quiera levantar en contra de esta predicación. No tiene poder y no tiene autoridad. Declaramos que si mis hermanos han venido con carga, si han venido con alguna petición especial, hoy se puedan ir con esa petición cumplida, Señor. Que ellos puedan hoy ver la revelación que hay en la oración, que es la comunicación directa contigo, Señor. Purifica nuestra mente, dile, purifica mi mente que ha sido tan contaminada, Señor, por la televisión, por la radio, por el trabajo, por las conversaciones. Dile, purifica mi mente, purifica mi corazón que de pronto ha sido dañado, que ha sido lesionado por las situaciones que vivimos a diario. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Purifícanos, Señor. Límpianos, Señor, y líbranos de cualquier cosa que impida el fluir de tu amor en esta noche, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que le des un fuerte aplauso al Señor. La buena obra que Él ha empezado, la terminará. Y bueno, para mí siempre es un gozo poder estar frente a ustedes, tanto guiándolos en oración como guiándolos en buena palabra. Y en esto de la oración con revelación en el ministerio de intercesión,
Llevamos un camino ya de 1 año y medio pidiéndose y clamándose al Señor. Y resulta que en las Escrituras hay un hombre que siempre que oraba, Dios le respondía de una manera estupenda y para no decir insofacto. Y ese hombre era Daniel, el profeta Daniel. Cada vez que oraba, Dios le respondía. Y vamos a ver en esta noche algunos de los propósitos de la oración, que es convertir el corazón en adoración a Dios, en obediencia, despertar en la conciencia la necesidad de interceder por las naciones y sus poblaciones, y el entendimiento del discernimiento de espíritus. Esos 3 propósitos los vamos a ir desarrollando durante esta palabra. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1, y vamos a empezar a contar una historia, una de las oraciones que Daniel hizo y fue respondida de inmediato. Y vamos a ver la primera característica, Daniel capítulo 1, a ver si el Ministerio de Comunica nos ayuda. Dice, era el primer año del rey Darío, hijo de Asuero, que era el rey. ¿Por qué tiene otra? 9:1. Capítulo 9, versículo 1. Aquí Daniel nos está contextualizando. Nos está diciendo en qué año se escribió y bajo qué contexto se escribió este libro. Dice, en el primer año de Darío, hijo del rey Asuero, Jerjes también llamado, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Estamos hablando de un rey. Póngale el nombre que usted quiera. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, o sea, le está escribiendo él, yo, Daniel, miré atentamente en el libro de números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, él estaba en su devocional y él vio en las Escrituras una profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías, que había de cumplirse desolaciones en el pueblo de Israel en 70 años. Él dijo, ya estamos pronto a cumplirse esta Escritura. Primer punto. Daniel, al estudiar la palabra del Señor, fue revelado. Él estaba estudiando. Miren lo que dice ahí, miré. Ese miré viene del griego que se llama veré. Ese veré significa que no es el entendimiento normal. Ese miré no es una mirada superficial. Ese miré es una observación. Esa observación lleva de por sí intrínseco un entendimiento. Y ese entendimiento hoy a nosotros nos hace profundizar en que la palabra de Dios no se debe leer de una forma liviana. Primer punto, la palabra de Dios hay que estudiarla a profundidad. No es que uno dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, no, sino el Señor es mi pastor. ¿Qué significa que el Señor sea mi pastor? Es empezar a escudriñar con entendimiento la palabra. Y eso fue lo que le pasó al profeta Daniel. Daniel miró atentamente en el libro que Jehová le había utilizado al profeta Jeremías para decir que venía una gran destrucción para el pueblo. Primer punto, para una oración con revelación debe haber una profunda búsqueda en la palabra del Señor. Dice después en el versículo 3, así que me dirigí mis ruegos al Señor en forma de oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estamos hablando
que cuando Daniel se entera en la palabra por el discernimiento, él dice, algo le va a pasar a mi pueblo. Y sabe que una de las características de nosotros, los cristianos, los seres humanos en esta generación, es que nosotros normalmente pasamos la vida rápido. Esta generación, es más, los millennials, la atención la tienen, vea, eso se le va enseguida. Más podemos estar aquí hablando y usted ya está pensando en cosas que tiene que hacer mañana. Pero resulta que la palabra del Señor, para ir a un nivel mayor de revelación y respuesta divina, necesita el ingrediente de observar detenidamente la palabra del Señor. Observar detenidamente la palabra del Señor. Repita conmigo, observar detenidamente la palabra del Señor. Al observarla medidamente, yo me doy cuenta que estoy mal. Me doy cuenta que mi pueblo está mal, me doy cuenta que la población mundial está mal, que mi familia está mal. Me estoy dando cuenta que no estoy bien. Cuando yo me doy cuenta de mi realidad y acepto que estoy mal, debo buscar medidas. Y esas medidas, nos dice el profeta Daniel, que son el ayuno, el ruego. En ayuno, en silicio y ceniza. Eso quiere decir un ayuno de arrepentimiento. Si ayuno, pero no me arrepiento, de nada sirve. Amén. Amén. Ok, entonces, en el ayuno, la oración y la profunda humillación, hay respuesta. Pero no solamente la humillación es necesario. Veamos el siguiente versículo. Versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Siguiente, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos sido apartados de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Después de la humillación de saber que me la embarré, lo dicen por ahí, estoy mal, que necesito ayuno y oración, empieza la confesión, porque nada vale saber que me la embarré si no digo, Señor, de verdad quiero apartarme de mi pecado. Entonces, primer punto, leer detenidamente la palabra. ¿Qué hace leer detenidamente la palabra? Provoca confrontación. Me doy cuenta que no estoy bien, que necesito ayuda y recurro al recurso de la oración, del ayuno, del arrepentimiento y de la confesión. Después de eso el profeta sigue contando en qué han fallado. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Siguiente. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Como en el día de hoy llevo el todo a él. Él empieza a decir, bueno, ya yo soy Daniel, ya yo empiezo a orar y a confesar no solamente mis pecados, sino los pecados de mi pueblo. Empiezo a decir, bueno, mi pueblo se apartó de ti, mi pueblo fue desobediente. En el caso de nosotros, podemos hacer también esa oración por Colombia, por el mundo, pero también podemos hacer esa oración por nuestros hijos. Podemos hacer oraciones por nuestra casa. Nosotros podemos decir, Señor, yo confieso mi pecado, pero también confieso el pecado de mis hijos. Confieso el pecado de mi casa. Confieso que hemos sido desobedientes. Confieso que no he tenido un camino agradable a ti. ¿Eso qué hace? Eso provoca en el cielo una cantidad de movimientos que vamos a seguir viendo. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Versículo 9.
de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Fíjese que después de confesar el pecado de él, de Daniel, y el pecado del pueblo, él empieza a clamar a esa misericordia de Dios, que es la que cubre multitud de pecados. Dice, tuyo es, Señor, tener misericordia, tuyo es el perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Versículo 10. Y no obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios por andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ahí él está diciendo, Daniel, que en verdad ha sido un pueblo rebelde. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no vio cómo Dios lo defendió? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no vio que se abrió una peña para que corriera agua y pudieran tomar agua? Que la nube que los protegía de noche y en la noche una nube de fuego que los calentaba. Ellos vieron todos esos milagros y aún así seguían siendo rebeldes. Ahora, si ellos lo vieron y fueron rebeldes, ¿qué se queda para nosotros? Que muchas veces no hemos visto el fuego en la noche, que muchas veces no hemos visto que con ese calor que está haciendo ahora, ni una nubecita, ni un arbolito que nosotros veamos por ahí, nosotros no lo vemos. ¿Qué se queda para nosotros? No queda más que decir, Señor, te necesito. Ese tipo de confesión que sale de un corazón arrepentido provoca transformación. Ese confesar el pecado provoca movimientos. Y hace poco estaba viendo un video donde había un grupo de personas a la cual le hacía una pregunta si ellos, ¿por qué estaban haciendo, o sea, qué habían estudiado? Unos dijeron, no, yo estudié ingeniería, yo estudié marketing, yo estudié, pero tú estudiaste esto, pero ¿en qué estás trabajando? El de ingeniero de sistemas estaba trabajando en una empresa como obrero. Entonces él le dice, bueno, ¿por qué no cogiste un trabajo que tenga que ver con ingenieros de sistemas? Y él le dijo, sencillamente porque necesitaba trabajar. ¿Pero te gusta lo que haces? No. ¿Te gusta lo que estudiaste? No. Entonces, ¿qué te gusta? Y el muchacho decía, realmente no sé qué me gusta. ¿Y por qué nunca te lo habías preguntado? Porque tal vez me daba miedo darme cuenta que no sabía para dónde iba. ¿Cómo te proyectas? Le dice. ¿Me proyecto de qué? Y sabe, muchas veces nosotros hemos vivido la vida que todo el mundo cree que se debe vivir. Hemos hecho las cosas para sobrevivir, pero nos hemos alejado del propósito de Dios. Y eso ha hecho que nuestras oraciones no sean efectivas. Todas esas situaciones que nosotros vivimos a diario nos alejan de una revelación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. Creemos que Dios es como lo que vivimos a diario, lo que nos enseñaron en religión. Creemos que es un Dios vacío, creemos que es un Dios que no sirve. Entonces, ¿cómo voy a orar a Dios? ¿Cómo voy yo a invertir más tiempo en el Señor y en la búsqueda de su palabra si necesito hacer plata? Porque si no hago plata, entonces la vida diaria nos roba revelación de Dios, que provoca transformación. Amén. Y en esta noche tú y yo vamos a salir fortalecidos por la palabra del Señor y vamos a salir transformando nuestro entorno, nuestra casa, nuestro trabajo. Vamos a salir transformando por donde nosotros vayamos. Amén. Ya no vamos a empezar a vivir porque la jefe quiere que yo viva así, ya no vamos a empezar porque mi mamá quiere que yo viva así, ya no vamos a empezar a vivir como la gente dice que debamos vivir. Vamos a empezar a vivir como Dios dice que nosotros vivamos. Amén. Y ese es el propósito de esta noche. Ahora siguiente, después de esa confesión profunda, veamos en el versículo 17. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Señor,
Ya te confesé el pecado de mi casa. Ya me arrepentí, Señor, sinceramente. Ya me arrepentí. Mira mi ruego, mi súplica, Señor. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre cual tu nombre es invocado. Qué hermoso lo que está haciendo Daniel ahí. Después de confesar su pecado, Daniel lo que hace es decir: Señor, te suplico que mires a este pobre servidor. Siendo Daniel un profeta, nosotros como cristianos, después de confesar nuestros pecados y suplicarle al Señor que tenga misericordia, empieza a ocurrir milagros. Mira el versículo 10. No hemos terminado. Dice: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia. Fíjese en esta frase, en nuestra justicia, es decir, por más que nosotros nos las hayamos embarrado, que hayamos matado a una persona, que es lo que de pronto categorizamos como algo grave. Nosotros matamos a una persona, si nosotros, no solamente física, sino con nuestros chismes, si nosotros matamos a alguien con nuestra manera de ser, con nuestras palabras deshonrantes, a Dios no le queda grande perdonarte. En nuestra justicia sí merece el castigo. ¿O no? Ahora se está peleando si los violadores, si no los violadores, que si empezamos a caminar sobre la justicia humana, nos va mal. Pero si caminamos con la justicia divina del Señor, mire lo que pasa. Sino en tus muchas misericordias. ¿Sabes que a veces nos da miedo confesar nuestros pecados porque creemos que Dios nos va a golpear? Porque creemos que Dios no nos va a perdonar. Y no confesamos el pecado porque me van a poner en disciplina los que están en ministerio. O si se lo digo a mi mamá, entonces mi mamá me va a pegar y me va a castigar. Y eso es lo que nosotros es más, hace poquito estaba con mi mamá reclamando una medicina y la abuelita le dice a la nieta: si no te portas bien, el diablo te castiga, te lleva. Era como una señora muy legalista. Y mi mamá le ha dicho: muchacha, pero muéstrale también la parte de la misericordia de Dios. Y empieza mi mamá a hablar con la señora y yo: ay, Dios mío, salió la señora regañada. Pero es verdad. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros primitos, hijos, sobrinos, nietos: pila que el diablo te va a llevar? Si no haces caso te va a llevar. Pero ¿por qué también no le mostramos que Dios lo va a perdonar? ¿Sabe por qué? Porque también lo vivimos. Porque también creemos que el Señor nos va a regañar. Porque también creemos que Dios no nos va a perdonar. Pero absolutamente eso está lejano a la realidad. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, mire, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. Mira la convicción que tenía Daniel. Si me pueden ayudar con la puerta, sería bueno, está abierta. Dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta tu oído, Señor, y hazlo. Es decir, Daniel tenía la plena certeza de que Dios lo iba a perdonar. Amén. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Versículo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. No sigas. Mire, aún estaba orando, es decir, Daniel no se movió.
de su momento de intercesión ahí, no se movió. Y mire lo que pasa cuando tú sigues confesando tus pecados. Mira lo que pasa cuando tú sigues ahí tus pecados, los pecados de tus hijos, los pecados de tu papá, los pecados de tu abuelo. Mira lo que pasa en medio de esa súplica. Dice, derramada mi ruego delante de Jehová. Versículo siguiente, mira lo que pasa. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, bueno, ahí hace una anotación, que ya el profeta Daniel ya había tenido encuentros con el ángel Gabriel, ya él sabía, ya era íntimo del ángel Gabriel. Dice, él dice, vio de lejos, dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Siguiente. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Miren lo que pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Confesamos el pecado de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra generación. Cuando empezamos a ver lo que normalmente no hubiéramos querido ver. Cuando nosotros empezamos a ver en realidad el pecado, Dios nos hace entender. Y este entender viene del mismo griego que les hablé al principio cuando Daniel estaba mirando y observando detenidamente la palabra. Pero ahora, en este caso, cuando el ángel le dice a Daniel, aunque usa el mismo verbo, el contexto es diferente porque significa, vas a entender, vas a sacar de tu mente. Es decir, con la mente normal tú no vas a entender. Vas a entender es con el discernimiento de espíritus que nos ha enseñado el pastor Jorge Muelle. Que el discernimiento de espíritu se puede pedir al Señor y Él lo da. Es un don del Espíritu Santo. Estamos en el mes del Espíritu Santo. Y Él quiere derramar sobre cada uno de nosotros sus dones. Entre esos, el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hoy Dios va a seguir derramando ese discernimiento espiritual. Cuando nosotros primero que todo, vamos a recapitular. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Orar detenidamente, mirar detenidamente la palabra de Dios. Cuando la leemos detenidamente, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Y en eso utilizamos el ayuno, la oración y la vigilia. Amén. Después de eso, cuando ya hay un genuino arrepentimiento, empieza a haber un mover en el cielo. Mire lo que dice aquí, el 23. Al principio de tus ruegos, mira, póngale usted un tiempo. Daniel duró orando aproximadamente, póngale 1 hora. Pero tan lindo es el Señor que conoce el corazón, que le dice, al principio de tu ruego, pues a los 5 minutos de tu oración, fue dada la orden. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres mi amado. Porque tú eres muy amado por el Señor. Dice, al principio de tu ruego. Ya yo respondí. Esa es la oración que provoca revelación. Quiero que cierres tus ojos allí y repitas conmigo, al principio de mis ruegos. Más fuerte, al principio de mis ruegos, Dios respondió. Amén. ¿Por qué respondió el Señor? Porque somos amados.
No hay otra excusa. Somos hijos de Dios. Muy amado, dice, porque tú eres muy amado. Yo te haré entender. Y dice, entiende pues la orden. No solamente le respondió, sino que le dio discernimiento de espíritu para entender la orden, para entender la visión. Hermano, al principio de tus ruegos, ya Dios respondió. Y en esta noche vamos a tener un momento de arrepentimiento, de sumo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos amados. Dios no te va a señalar. Dios no me va a señalar. Por más pecados que tú crees que hayas hecho, Dios le han confesado peores. No importa cuántas veces te las hayas embarrado. No importa cuántas veces te han señalado, te han dicho bobo, te han dicho ratero, te han dicho que tú no vales nada, te lo pudo haber dicho hasta el mismo presidente, papá, tío, todo lo que tú quieras. Pero no tiene peso, porque en la cruz del Calvario Jesús dio tu vida por ti, por mí, porque somos amados, porque Dios no escatimó nada por amor a nosotros. Dios no escatimó nada por darte salvación a ti y a mí. Y por años, no sé cuántos años tienes, de pronto por 26 años de mi vida, he vivido una vida liviana en el Señor. De pronto me ha dado miedo confesar pecados. Pero hoy Dios quiere, hombre, hijo, confiesa, porque yo te voy a perdonar. Perdonó al pueblo de Israel, que se la embarró tantas veces, que idolatró a tantos dioses. ¿Cómo no nos va a perdonar a nosotros? Él es amor, Él es misericordia. Dice en el Salmo, dice, sus misericordias se renuevan cada mañana. Y Él va a mandar ángeles a decirte, hijo, desde el principio de tu ruego, yo respondo. Desde el principio de tu ruego, ya yo moví cielo y tierra, ya no te preocupes, yo voy a orar a tu favor. ¿Cuántos quieren eso en esta noche? Vamos a venir al altar y vamos a decirle, Señor, hoy ruego. Voy a pedir al Señor que derrame discernimiento en este lugar. Y de una manera milagrosa y sobrenatural, vas a empezar a recordar los pecados de tu familia. Y Dios te va a hacer entender el significado de la visión. Dios te va a hacer entender su palabra. Espíritu Santo, fluye. Somos amados de Dios. En realidad, necesito, Señor, aceptar tu amor hacia mí, aceptar tu misericordia hacia mí. Espíritu Santo, toca sus vidas. Oh Espíritu Santo, derrama hoy un espíritu de arrepentimiento, de confesión, Jesús. Que ellos se aparten de su pasada manera de vivir, su pasada manera de pensar, que no vivan bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Oh Espíritu Santo, oro por ellos, para que ellos puedan empezar a vivir bajo las leyes de tu reino.
Espíritu Santo de Dios, hazle entender tu reino. Oh, Rabacanda, Rita, Rabaikirra, Rabarabasaya. Más Espíritu Santo. Oh, Rabacanda, Rita, Rabaikirra, Rabarabasaya. Espíritu Santo, trae consuelo. Trae consuelo, nuevas oportunidades. Más. Responde a la oración de cada hermano, Señor. Trae confesión, Señor. Trae arrepentimiento, Dios. Ese ruego derrama sobre ellos, Señor, esa súplica de pedir tu perdón y tu misericordia. Di conmigo, soy amado por Dios. Soy amado por Dios. Desde el principio de mi ruego, Dios ya escuchó el clamor. Confieso mi pecado. Dile, confieso que he sido malo, que he desobedecido tus reglas, que he vivido bajo mis propias reglas. Dile, Señor, pero hoy me aparto. Nos apartamos, Señor, de vivir bajo las leyes de este mundo y empezamos a adoptar tu palabra. Crea pasión por escudriñar la palabra, por entender tu palabra, Señor. Crea pasión, crea fervor en cada uno de mis hermanos, para que el momento de búsqueda del Señor sea una aventura, así como le pasó al profeta Daniel, que le diste entendimiento, que le diste discernimiento de espíritus para poder entender la visión. Oh, gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque has respondido, porque has enviado ángeles a tocar a nuestra puerta y llamarnos al arrepentimiento y confesar lo bueno que has sido, Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide fluir. Vamos, díselo al Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide fluir. Clámaselo. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide fluir de tu amor. Dile, enséñame tu camino. Enséñame a orar como tú nos dices. Enséñame a vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dile, dame un corazón, Señor. Dame un corazón entregado a ti. Dile, para adorarte, para adorarte.